Nos encontramos con el doctor Osvaldo Peredo, más conocido como Chato Peredo, personaje importante, histórico y referente de la izquierda boliviana, a quien saludamos gratamente, doctor, encantado de estar aquí y disfrutar de su consultorio y también de la calidad de Santa Cruz de la Sierra. Doctor, una pregunta inicial, ¿cuál es la lectura que usted hace desde el punto de vista político y social desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2010 en Bolivia? Claro. Indudablemente que se ha producido un proceso histórico que corresponde al proyecto necesario de los pueblos de nuestra América. Los cambios son importantes, son urgentes, porque la marginación, la presencia tan cruel de un sistema neoliberal ha dejado postergado a los pueblos, ha dejado con deudas sociales muy grandes. Entonces era necesario, se venía a venir, se desmintió en la práctica toda esa parafernalia del imperio que hablaba del fin de las ideologías, se acabaron los partidos. El populismo más demagógico que hubo en nuestra historia, en la historia de la humanidad, fue el neoliberalismo. Populismo digo porque el populismo es lo que ofrece maravillas para a la vuelta de la esquina todo el mundo iba a tener su carro, su casa, etcétera, etcétera. Entonces, hablan ellos de populismo actualmente cuando son procesos populares que sí van a incidir en los cambios que son necesarios. En Bolivia se ha tomado esta vía y creo que Bolivia se ha convertido en un referente a nivel mundial porque no solamente se está luchando por un sistema contra el imperialismo, contra el neoliberalismo, se está luchando por la preservación de nuestro planeta, que es una deuda que tenían todos los pueblos. Creo que Bolivia, a la cabeza de nuestro dirigente Evo Morales, ha planteado como un tema para tratar a nivel mundial los derechos de la naturaleza, porque lo que parió como máxima expresión democrática la Organización de las Naciones Unidas fue la Carta de los Derechos de la Humanidad. Pero como dice nuestro presidente Evo, los derechos de la naturaleza son prevalentes sobre los derechos de la humanidad, porque podemos nosotros, la naturaleza, mejor dicho, puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza. Entonces, este es un nuevo planteamiento revolucionario, no ecológico, revolucionario, porque evidentemente tiene que haber un cambio. Y creo que ya lo advertía el Che Guevara, en 1964, cuando dice en las Naciones Unidas, en su discurso de las Naciones Unidas, esta epopeya que tenemos por delante la escribirán las masas hambrientas de indios, dice en primer lugar. De campesinos sin tierras, dice en segundo lugar. De obreros y trabajadores de las ciudades, dice en tercer lugar. Y de revolucionarios intelectuales que tanto abundan en nuestra América, en cuarto lugar. Y creo que eso se está cumpliendo y lo estamos viviendo aquí. Por eso es que nosotros no como una alegoría, sino como una presencia muy vigente, hablamos del Che como una existencia y un referente actual. Importante, doctor. Retomando el tema de los últimos días, en realidad de lo que fue diciembre de 2010 y principios de 2011, una medida que tuvo mucho impacto a nivel nacional y obviamente también a nivel internacional, que fue lo que se conoció aquí en Bolivia como el gasolinazo. ¿Qué opinión tiene de esta medida y de lo que distintos sectores sociales se pronunciaron y el retroceso en cuanto a quitar esta aplicación del decreto que había impactado en el incremento de la gasolina? ¿Cuál es la opinión que tiene usted de ese evento? Es muy fácil presentar argumentos, torcer un poco la realidad para edulcorar la situación política. Yo creo que sí que el revolucionario tiene que ser muy autocrítico. Si queremos los cambios, tenemos que ser autocríticos. Entonces creo que la medida es importante tomar, porque no podemos nosotros subsidiar a la gran empresa agropecuaria que fue el subsidio que viene desarrollándose desde la época de Banzer, a costa del bolsillo del trabajador. Entonces la medida era necesaria.
Ahora, el modelo de esa medida fue neoliberal. Y hay que decirlo con todas las letras. Es importante. Entonces, ¿por qué neoliberal? Porque un proceso revolucionario, si es tal, debe caracterizarse por la participación, no por el informe, no por el paternalismo, no por el decreto. No podemos gobernar nosotros a decretazos. Y eso fue el gasolinazo. Fue un decreto que, además, con las modalidades neoliberales, una semana antes se decía, no va a haber nada, no va a haber suspensión, y a la semana estamos con un decretazo que no fue consensuado, que no fue discutido, que no fue... ¿Por qué razón? Porque los movimientos sociales, que son el colchón de este gobierno, se han desvirtuado en la medida que la mayoría de los dirigentes pasan a ser parte de la estructura ejecutiva del gobierno y están abandonando sus bases. Por eso es que no son el pálpito, la polea de transmisión los dirigentes de los movimientos sociales con el gobierno. Entonces sucede que cuando abandonan prácticamente muchos de ellos sus bases, hay elecciones democráticas y eligen a otros dirigentes. Entonces esos otros dirigentes son calificados por los anteriores dirigentes que están en la merza ahí del palaciega como derechistas. Esa información le llega a nuestro presidente. Entonces, yo hace poco estuve en las minas de Potosí y he hablado con los mineros. Y los mineros me dijeron, díganle al presidente, porque ellos, claro, creen que yo tengo alguna influencia. Hemos tenido mucha relación anteriormente, pero sus actividades y sus compromisos no permiten nada. Dígale al presidente que nosotros no somos derechistas, que derechista es la medida que ha tomado. Entonces, si no se escucha al pueblo, si no se consensúa con el pueblo, entonces es muy difícil aceptar una medida, además con engaños, porque ha habido engaño al negar que esto se estaba dando. Hay que decirlo así porque si no, no corregimos el camino. La revolución es participación. Yo pienso que si esta medida se venía explicando desde hace 1 año y medio, cuando ya algunos planteábamos la necesidad de levantar los subsidios, el pueblo se hacía de la medida. Aprendamos de los procesos revolucionarios en Cuba. Han habido medidas más drásticas. Pero son medidas que se discuten en los CDR, que se discuten permanentemente, que prepara el pueblo, los dirigentes, Fidel concretamente prepara el pueblo para asumir esa medida. Y aquí no hubo eso. Entonces, hubo un error a la ida, decretar algo que había que consensuar con el pueblo. Y el error a la salida, derogar sin haber aprovechado las condiciones que se podían dar. O sea, fue un manazo y otro. Doctor, en términos generales, estaríamos hablando de una falta de autocrítica en el actual gobierno, en el entorno primario alrededor del presidente Morales. Yo debo decir algo. Confío plenamente en la intuición política y en el espíritu revolucionario de Evo. Creo que él va a revertir, puede revertir esta situación, pero indudablemente hay que hacer cambios importantes. No me refiero a los cambios de personaje. Puede estar el mismo gabinete, puede estar o puede no estar, no importa. No se trata de cambiar a las personas, se trata de cambiar la orientación política. Y de aquí a un tiempo atrás, esa orientación política ha tenido un peso muy duro dentro del MAS de la derecha. La derecha ha sido derrotada en una ocasión, en 2 ocasiones, ha sido derrotada permanentemente, pero hay algo que no sé qué es lo que sucede, que le tiramos desde el MAS el salvavidas para que se levante otra vez. Así fue, no a la autonomía, uno de los errores. Entonces así fue también el tema de que le mostramos a la derecha la Asamblea Constituyente como la única posibilidad de sobrevivencia de la revolución, cuando la revolución tiene muchos caminos, no solamente la Asamblea Constituyente. Otro error. Y este error, y yo no creo en 3 errores, yo creo en las estrategias cuando hay 3 errores. Entonces hay una estrategia de la derecha que hay que corregir en el movimiento socialista. Doctor, en relación a la ley 045 sobre el racismo y toda forma de discriminación, ¿cuál es su opinión?
Evidentemente que eso es una buena ley. Era importante desarrollarla, era importante discutirla y se la discutió. Uno de los escenarios donde discutimos y llevamos la discusión a la derecha fue en el grupo de apoyo al proyecto histórico. O sea, la derecha no tiene argumentos para defender lo contrario. Además, la ley contra toda clase de racismo no estaba reglamentada y a ellos se adelantaron con tan poco tino la derecha que ahí demostraron las debilidades de la derecha. Y era ahí donde nosotros teníamos que aprovechar. La ley es vigente, debe ser vigente y creo yo que es una medida necesaria porque nuestros pueblos han vivido en base a una cultura discriminatoria y no podemos seguir sosteniendo esa base. Sucede en México, sucede en Chile con los indígenas chilenos, sucede en el Perú y creo que esto más bien ha sido una de las medidas que ha destacado el espíritu antirracista, el espíritu inclusivo de nuestro proceso revolucionario. En relación, doctor, a la perspectiva de Bolivia para adelante, ¿cómo ve a Bolivia en los próximos 5 años? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Qué lectura hace? Todo proceso es tal, o sea, es un camino por recorrer. Hay ascensos, hay flujos, hay reflujos y seguramente que nosotros estamos atravesando todo eso. Estas últimas medidas son muy peligrosas porque el reflujo ha sido bastante grande. Entonces tenemos que revertir esta situación. Pienso que la derecha no tiene ya cabida a nivel nacional, pero es que no solamente la derecha actúa a nivel nacional, la derecha simplemente ha sido funcional al imperio y tenemos 7 bases en Colombia que son una amenaza para nuestros pueblos. Entonces, la derecha lo que quiere ahora es, como agente del imperio, es mostrar un narcoestado, como está sucediendo en México, como está sucediendo en muchos otros lugares. Un narcoestado es vulnerable por la doctrina yanqui de seguridad nacional, que viene desarrollándose desde 1819 con James Monroe, que ya tuvo su pelea con nuestro libertador Simón Bolívar, cuando Bolívar confiscó las naves que le llevaban armas a los españoles durante la guerra. Entonces, ya desde entonces el imperio, y Bolívar lo dijo y lo advirtió, parece ser predestinado por la providencia para plagar nuestros pueblos de miseria en nombre de la libertad. Ahí están. Ya no tienen las bases allá en Panamá, tienen las bases más cerca, en Colombia. Y son bases que disponen de aviones con autonomía de vuelo hasta Sudáfrica para combatir el narcotráfico. ¿Es eso? Lo dudo. Aquí hay algo que no estamos advirtiendo y que hay que unirse con más cohesión, unirse con más premura, porque el imperio sigue siendo la amenaza. La derecha ha sido derrotada a nivel nacional. Entonces ahora estamos enfrentados casi directamente con el imperialismo, ¿no? Como fue en el Chapare, en las épocas en que era dirigente sindical Evo Morales, las bases norteamericanas en el Chapare, ¿no? Entonces ahora directamente estamos enfrentados al imperialismo. La derecha ha sido derrotada, pero ¿cuál es la táctica del imperio? Infiltrar el proceso. No pudo por las elecciones, no pudo por el intento de golpe cívico prefectural, no pudo por otras vías, por la toma de las instituciones. Entonces va a intentar la infiltración para desactivar desde dentro el proceso. Esos son los peligros. Finalmente, doctor, sabemos que usted preside un grupo de apoyo al proyecto histórico. ¿Cuál es el objetivo de este grupo y quiénes lo conforman? El proceso es tan rico y tan diverso que los escenarios se desarrollan en muchos niveles, no solamente políticos, no solamente por temas, sino también por regiones. Santa Cruz es el centro donde la derecha siempre se ha reactivado. Hoy intenta resucitar. Va a ser difícil, pero en todo caso puede neutralizar ciertos procesos aquí en Santa Cruz para irradiar desconfianza, para irradiar inseguridad a nivel nacional.
pues tiene un apoyo tan fuerte, mejor dicho, tiene al mandante, no es un apoyo al mandante, que es el imperio. Entonces hay que crear distintos escenarios. Nosotros estamos procurando ampliar, diversificar actividades con el grupo de apoyo al proyecto histórico, con la Junta Patriótica, que reúne sectores de intelectuales, de profesionales, de gente trabajadora que no está en el MAS y que no queremos que caigan bajo la influencia de la derecha. Entonces el propósito es ampliar la base de sustento del proyecto histórico de Bolivia, aunque no sean del MAS. ¿Quiénes lo conforman, doctor? ¿Profesionales? Profesionales, intelectuales, gente que no está buscando las pegas. Desgraciadamente en todo gobierno siempre está y que me van a dar a mí, ¿no? Los mismos que votaron hace mucho tiempo en el Alto mismo, por Tuto, por Goni, han votado por nosotros ahora y vienen no solamente arrepentidos, también vienen con sus vicios. Doctor, en alguna conferencia presente allá en México, escuché y también ahora lo pude constatar de pronto de que existe un discurso de un país polarizado, un país que pues en el occidente, entre el occidente y el oriente se siente mucho más rencor del que se sentía antes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Toda la vida, uno de las regiones con mayor discriminación y más conservadora ha sido el Oriente. Pero el Oriente también ha sido la cuna de los procesos más avanzados del país. Entonces, el desconocimiento por parte de la región andina de los procesos que se han dado acá en el Oriente boliviano hace que no converjan adecuadamente muchos proyectos de un lado y del otro lado, cuando debía ser diversificado. Yo les digo, un hecho histórico desconocido por nuestros dirigentes y por todo el país. El único movimiento, el único ejército indígena independentista que luchó contra la corona española fue el de Pedro Ignacio Muiva, dirigente mojeño. Pero conocemos Tupac Katari, que no peleó por la independencia, sí por las reivindicaciones, que fue un movimiento mucho más masivo, más grande, más incisivo incluso contra la estructura, pero no planteaba la independencia. En el llano, los pueblos indígenas de los llanos fueron muy radicales en su planteamiento por la independencia. El primer precursor del socialismo se dio aquí, Andrés Ibáñez, en 1875. Interesante. Ignacio Guarne, que fue uno de los guerrilleros que dirigió esta plaza, nacido en España, soldado de Güemes, mandado aquí por Güemes, por el Ejército Libertador del Sur, creó la República Cruceña. Entonces, la deformación pero la República Cruceña contra la corona, porque no había un gobierno. Claro. Fíjense que en el altiplano habían republiquetas, luchas de los guerrilleros, pero acá se constituyó la República Cruceña, claro, con estructura y con gobierno. Ignacio Guarne. O sea, todos estos procesos que han sido desvirtuados por la derecha para que no conozca la gente, a veces lo asumen nuestros dirigentes por desconocimiento. Ok, gracias. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a querer